Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este ciclo de entrevistas que realizamos junto a ustedes a través de Radio Estela Maris TV y por supuesto la amplia plataforma digital que tenemos en conjunto con la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Está con nosotros acá el delegado, ¿no es cierto?, encargado de la Delegación de las Comunicaciones, el padre Sebastián Vázquez Canales. ¿Cómo está, padre? Muy bien, Hans, muy bien, y muchos saludos también a todos los hermanos y hermanas que se suman a nuestra transmisión de estas entrevistas acá desde los estudios de Radio Estela Maris junto a la Delegación para las Comunicaciones, así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Así es, un saludo para quienes nos escuchan y también para quienes nos ven en esta oportunidad. Bueno, hemos hablado de diferentes temas importantes, ciudadanos, pastorales, y hoy, claro, no es la excepción. Vamos a conversar con la profesora asociada del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha, quien es doctora en Historia del Arte, la profesora y doctora, ¿no es cierto?, Magdalena Dardel Coronado. ¿Lo dije bien el apellido? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder aquí conversar con ustedes con parte de mi trabajo. Qué bueno, muchas gracias por venir. Bueno, compadre Sebastián, hemos estado viendo diferentes temas y uno de los temas importantes que nos convoca tiene que ver con la situación patrimonial de Valparaíso. Todos hemos visto cómo han corrido los años, ha pasado el tiempo. Valparaíso sigue en una ciudad como en calidad, ¿no es cierto?, de ciudad patrimonio. 20 años se cumplen en que la UNESCO declara Valparaíso como patrimonio de la humanidad. Y es por esa razón que queremos abordar el tema. ¿En qué estado está? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cómo se ha comportado la ciudad, ¿no es cierto?, el Valparaíso mismo como patrimonio. Valparaíso está desde hace mucho tiempo en una situación compleja. Yo creo que cualquier diagnóstico tendría que partir reconociendo eso. Y con una ciudad que desde hace mucho tiempo también ha tenido una naturaleza cambiante muy rápido. Nos vemos enfrentados de manera muy muy veloz a muchísimos cambios. En estos últimos 10 o 15 años hemos visto cómo la ciudad ha crecido, cómo se ha diversificado. El gran incendio del 2014 que también cambia la configuración de la ciudad, pero ya atendiendo específicamente la situación patrimonial, la verdad es que si bien el balance de parte de los y las especialistas ha sido bastante crítico, también tenemos que reconocer que las circunstancias de los últimos años, estallido social, pandemia, como conversábamos previamente con el padre Sebastián, han configurado un escenario complejo para cualquier ciudad. Además, han pasado varios alcaldes, varias administraciones municipales, ¿no es cierto? Y cada una con su enfoque, con sus propuestas, con sus desafíos, exacto, y también enfrentándose a la contingencia. Y también tenemos que ser realistas cuando tratamos de hacer un diagnóstico en este sentido, de entender que no solamente están las buenas intenciones de cuidar una ciudad con una declaratoria patrimonial, sino que también hay que enfrentar ese diagnóstico con realismo, de que finalmente hay también, lo veníamos conversando precisamente con el padre, que aparecen muchas circunstancias urgentes frente a las que hay que solucionar, y que entonces el problema, diríamos que con este tipo de declaratorias patrimoniales que implican una política de largo plazo que las gestiones, en este caso municipales, no siempre alcanzan a cumplir. Perfecto. En ese sentido, todos los gobiernos de turno, y en este caso los gobiernos municipales, han tenido distintas oportunidades de poder resaltar varias cosas en Valparaíso, ¿no? Desde el 2003 a la fecha, ¿cuál crees tú que han sido quizás algunos hitos como en general importantes de estos 20 años de patrimonio cultural en nuestra ciudad, en el fondo? Claro, porque no solamente nos podemos enfocar en lo difícil, en lo complejo y en lo negativo. Sí. Yo creo que también es súper importante visibilizar cómo Valparaíso se ha instalado como un polo turístico y cultural referencial, no solo del país, sino que de Latinoamérica. Vemos día a día muchos turistas para quienes vivimos o transitamos habitualmente por Valparaíso. Sí, nos topamos siempre, en general. Siempre hay turistas y claro, uno de repente como es de acá dice, oye, pero ¿qué vienen a ver? Y ellos reconocen mucho valor que incluso que nosotros como porteños no vemos. Y hay, además del atractivo, digamos, arquitectónico, natural, geográfico de Valparaíso, hay espacios que son súper interesantes de revisar, y que también la mezcla que tiene Valparaíso tan particular entre lo antiguo, lo moderno, lo tradicional y aquello que quizás es un poco más precario, todavía el comercio tradicional que pervive en la ciudad, y creo que son aspectos súper interesantes que quizás uno no aprecia
aprecia tanto, pero que sin duda lo transforman en una ciudad muy única. Entonces a mí me gustaría a nivel de hito rescatar el hecho de que Valparaíso se está consolidado más allá de todas las críticas que podemos hacer, de todas las falencias que sabemos que tiene la ciudad, de todos los problemas, los desafíos, las complejidades de una ciudad como esta. Creo que es súper importante visibilizar que hoy Valparaíso es un polo turístico y cultural. En esos 20 años que han pasado, ¿no es cierto?, que se declara Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, no sé si tenemos otra ciudad de la región no, pero del país, que hayamos recordado que haya tenido tanta exposición mediática como patrimonio. Valparaíso, yo recuerdo, hace 20 años atrás, cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de la llegada del patrimonio a Valparaíso, la UNESCO, y empezamos todos a entender en las noticias, a conocer un poco, a informarnos. Bueno, han pasado 20 años. ¿Se ha hecho en Valparaíso, está a la altura de lo que se ha hecho de la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad Valparaíso con todos estos 20 años que se han recorrido? Sin duda. Estamos muy al debe. O sea, sí, estamos al debe. O sea, eso yo creo que. De 1 a 7, ¿qué no tenemos sacado como ciudad? ¡Ay, qué difícil! Pero... Un 3-5, un 4, un azul, un azul y un rojo. Yo soy profesora y. Sí, poner notas es complicado. Claro, poner notas siempre es complicado. Y me voy a saltar olímpicamente. La nota, ya. La nota, me voy a quedar con el comentario, una evaluación formativa, como decimos. Eso, y no evaluativa. Claro. ¿Ya? Y yo diría que sí, estamos muy al debe. Y parte de este enfoque realista que implica reconocer lo bueno y lo malo, también implica decir con una cuota de realidad, o sea, no hay cosas que no hemos hecho bien, pero también creo que es súper importante reconocer que un poco lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que hay la declaratoria de patrimonio en definitiva significa darle una institucionalidad a un patrimonio que siempre ha existido. Y que significa un reconocimiento, y es más que un reconocimiento solo, diríamos que también es una tarea. Es decir, esto vale la pena preservarlo y viene un organismo internacional a reconocerlo. Entonces, creo que esa lección quizás todavía no la hemos aprendido lo suficientemente bien. Porque quizás seguimos viendo demasiado lo negativo, lo precario, lo difícil que está asociado a esta ciudad que, insisto, y no me canso de decir que es una ciudad muy, muy compleja, muy difícil de quererla con todos sus matices y muy fácil también de desencantarse con ella. Entonces, que no hemos aprendido con suficiente claridad lo que significa el hecho de que sea una ciudad patrimonial, que eso implica más que un reconocimiento en términos de un premio, un reconocimiento en términos de que allí hay cosas que tenemos que hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, claro, ¿cómo el ciudadano de a pie también podría como apreciar las cosas que puede aportar también para que esta ciudad siga levantándose como patrimonio? Porque ahí en la declaratoria que tú dices tiene que ver con que el patrimonio es un inicio más que el premio del final de la carrera. Sí. Entonces, ¿cómo el ciudadano de a pie y las autoridades también pertinentes que están hoy día podrían poder poner en marcha al final del día este camino de vuelta? O sea, este inicio de nuevo del patrimonio en el fondo. Sí, yo creo que a nivel de el gobierno municipal debiese haber, bueno, esto también por supuesto tiene muchos matices y está súper teñido por los ánimos políticos de cada momento, pero creo que debiese caminar hacia algún tipo de alianza público-privada, que no solo junto a la municipalidad, también con el gobierno regional, que pensar en la ciudad que queremos, pensar aquello que merece ser rescatado, porque no todo por el hecho de ser antiguo hay que conservarlo, o sea, hay que establecer ahí también ciertos criterios. También pensar en quizás edificios, lugares, sitios que en su momento no fueron considerados y que ahora sí sería importante visibilizar. Los mismos ascensores de pronto. Por ejemplo, entonces creo que son varias cosas las que se tienen que tener en cuenta. Y ya pensando en las personas comunes y corrientes como nosotros, como las personas que nos están escuchando en las casas, creo que hay dos grandes aristas. Una es el cuidado del espacio público, desde cosas muy simples que quizás a todos nos enseñaron cuando chicos y que no las tenemos interiorizadas, como recoger o no botar por lo menos basura, transmitirle eso a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros estudiantes. Cuidar los espacios públicos lo más que podamos, no dañarlos, en fin, recoger la suciedad de nuestro perro si lo sacamos a pasear. O sea, son cosas mínimas, que parece que no están tan aprendidas, pero también pienso en un elemento más a largo plazo que tiene que ver con la educación, en transmitir
el valor en transmitir la importancia de este lugar, no solamente como el lugar que habitamos, sino que también como el lugar histórico que es. Y el valor estético, patrimonial, artístico y en definitiva el hecho de que el Valparaíso hoy, como lo vemos hoy día, con todos estos matices de los cuales hemos estado hablando, es el resultado de una historia súper rica y súper compleja, y que en definitiva eso también merece ser cuidado. Porque acuérdense que patrimonio no es solamente lo que conservamos, el edificio que está impecable, sino que también es quizás, por ejemplo, ciertos oficios tradicionales, ciertas costumbres, como quizás la quema del Judas, que es algo muy propio de acá. Hace poco fue el Día de San Pedro y San Pablo, que implica también una serie de procesiones que son muy locales, el Vía Crucis del Cerro Placeres, por pensar también en elementos que tienen que ver con la institucionalidad religiosa. Creo que también ahí hay ejemplos súper claros de lo patrimonial y que de repente quizás la ciudadanía no reconoce y no valora tanto como tal, o sea, como... pero si yo voy todos los años a hacer Vía Crucis y ven lo patrimonial como algo muy escindido de su día a día. Entonces reconocer también no solamente lo que decíamos hace rato, el no recoger o no botar el papel, sino que también participar de ese tipo de instancias, habitar ese tipo de edificios, de espacios, quizás escoger el negocio tradicional en lugar de ir al supermercado, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Esas también son maneras de activar el patrimonio. Ir a comprar al mercado la fruta y la verdura, por ejemplo, o llevar a una visita que viene de otra ciudad, de otro país. En el fondo, perdón, es como que el patrimonio es para los turistas que vienen. Claro, y no esa para visita, uno. Claro, Sí. esa visita patrimonial tienen que hacerla a los turistas. Nosotros no, porque yo soy de acá. Claro. Entonces pero, ahí es como un error de concepto. Eso. Y cuando lo pensamos de esa manera, tratando de representar un poco lo que tú comentas, es como que nos salimos del patrimonio. Porque, no, pues si yo vivo aquí, así que el patrimonio es para que otros vengan a verlo. Claro, o sea, yo soy de acá, pero ¿hace cuánto que no me subo un troley o un ascensor? ¿O hace cuánto tiempo que no compro en un negocio tradicional, en una paquetería, en un emporio, del por cerro, ejemplo? Y claro, y después resulta que ese tipo de negocios o los ascensores o lo que sea cierran por falta de recursos y todos ponemos el grito en el cielo. Y uno lo pero lee no la escogíamos estrella, comprar ahí. y uno dice, pucha, mira, este lugar cerró. Era tan bueno. Son lugares patrimoniales que se van perdiendo. Claro, pero porque no vamos. Claro, nosotros también tenemos ese compromiso. No lo alimentamos. Porque en definitiva el patrimonio tiene mucho más que ver con lo que nosotros vivimos día a día. No es una cuestión lejana para los turistas o para los libros o que está ahí, qué bonito, sino que también es algo que podemos activar desde nuestra cotidianeidad. Dicho de otra manera, para que esté disponible para los turistas tenemos que mantenerlo nosotros. Exactamente, sí. ¿No es cierto? Tal cual, sí. Estamos conversando sobre la importancia de estos 20 años que han transcurrido, ¿no es cierto?, de la denominación como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO hacia Valparaíso, conversando con la profesora Magdalena. Hay un libro que tenemos acá, lo vamos a mostrar ahí, no sé a cuál cámara, Claudio, tú me dices. Ahí está, libro llamado Murales no albergados, Museo a cielo abierto de Valparaíso. Un libro que habla, por cierto, del patrimonio y diferentes temas. A propósito de tu trabajo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Playa Ancha, ¿qué misión tienen las universidades? ¿Cómo trabajan? ¿Cuánto inciden, ¿no es cierto?, en el comportamiento de las personas, en este caso los estudiantes, y más allá incluso de lo que incide la universidad con su educación y su formación, en la parte de lo que tiene que ver con cómo la universidad se mete en esa formación, en esa visión que nos da para reconocer el patrimonio de Valparaíso? Bueno, muchísimo. No solamente incide como institución, digamos, atenta a todas las universidades de la región, públicas o privadas, en la configuración, ¿no es cierto?, de lo que entendemos por patrimonio, dado que es un concepto que también es cambiante y que es muy rico, sino que también en la formación directamente de los estudiantes, de visibilizar ciertas cosas. A mí me pasa mucho, yo con los estudiantes yo enseño historia del arte y les digo, por ejemplo, en tal museo o en tal iglesia o en tal calle, y me dicen, ¿pero cuál es? Pero si ustedes viven acá, ¿cómo no vas a saber? No vas a saber, o sea, claro, los tengo que hacer mucho salir a caminar, a mirar su propia ciudad con otros ojos. Entonces yo creo que como abrir ese horizonte que no tiene que ver con la carrera que estudias, sino como hacerle reconocer a los estudiantes el valor patrimonial del lugar que habitan, que es algo que está en todas las ciudades. O sea, quizás en Valparaíso es mucho más evidente, pero todas las ciudades tienen algo de valor patrimonial.
siempre. Oye, Magdalena, en tu libro en Murales no albergados, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, tú describes el proceso de creación de este museo a cielo abierto, que se inició como resultado de un curso del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, a cargo del pintor, arquitecto y académico Francisco Méndez. Sí. Y también, en el fondo, vas ahí tú mencionando desde tus criterios y de tu investigación doctoral también la importancia de este museo, pero además también hay un capítulo donde tú describes y defines también, describes las definiciones del arte público y el arte participativo. Y aquí me pregunta en esa línea, y desde también la reflexión académica que tú realizas, ¿cómo esta definición y profundización de estos conceptos podrían ayudar a la preservación del patrimonio? ¿Cómo nosotros, entendiendo lo que es en el fondo el espacio público y el arte participativo, podemos también cuidar ese patrimonio? Sí, creo que es súper interesante porque lo que comparten esos conceptos tiene que ver con la apropiación por parte de nosotros como espectadores, y que también hay una responsabilidad en ser espectador. No es solamente dejar todo, en este caso, a el artista o la artista que ellos decían todo y nosotros solamente mirar. En la responsabilidad de mirar también hay un llamado a la acción. Y es precisamente lo que instala la noción de patrimonio en el sentido de apropiarse de ella, como decíamos hace rato. Entonces yo creo que también es una invitación, estos conceptos de arte público, de arte participativo, que son más bien contemporáneos de las últimas décadas, es una invitación a mirar qué responsabilidad tenemos nosotros sobre aquellos espacios que habitamos, sobre su valor estético, y sobre también cómo no todo puede quedar en manos de ciertos artistas, sino que nosotros también tenemos ahí un poder de incidencia. Perfecto. Porque claro, el ciudadano de a pie, que vive hoy día, por ejemplo, donde está instalada la ruta del Museo a Cielo Abierto, tiene una preocupación, y sabemos que hay organizaciones que están ahí también como reunidas para poder defender, limpiar, armar, en fin, pero también en el fondo la persona que a lo mejor ve que en su barrio no hay una valoración mejor patrimonial o cultural, o no es parte del recorrido del Camino Cintura y de esta parte como más bonita de Valparaíso, entre comillas, ¿cómo puede también que ella darse cuenta de que su barrio también tiene un valor patrimonial? Ampliando el concepto de patrimonio, y no significa darle la definición que cada quien quiera darle, claro, sino que reconocer que, y tampoco significa como investigar académicamente qué es, si a alguien le llama la atención, fantástico, pero si no, también puedes tratar de pensar qué hay en tu entorno, visible, no visible, material, inmaterial, que se asocia al patrimonio. De repente quizás algún oficio, el afilador de cuchillos, por ejemplo. El vendedor de los helados York, que anda con claro, su Playa Ancha, claro, una institución no solo en Playa Ancha, sino que en Valparaíso entero. Exacto. El sonido del gas. Antes pasaban, ya no, sí, pero yo música, yo escuchaba pero todavía por ahí algunos ahí. Claro, todavía. O incluso pensar en mi casa, por ejemplo, cuando yo hago de almuerzo lo mismo que me hacía a mí mi mamá y a su mamá, le hacía mi abuela y la bisabuela, es un plato que lleva 100 años en mi familia, que son quizás los porotos, que yo no los veo como algo, no es una exquisitez, algo muy elegante, pero el patrimonio no va por ahí. Entonces, o quizás un oficio que me enseñó mi abuelito, un bordado, un tejido, no sé. Un zapatero. Claro, hay tantas cosas que entonces invitar a remirar nuestro alrededor buscando ahí ciertas claves que son aquellas cosas que quizás la manera más fácil de responder de qué es patrimonial es aquello que me hace sentido, pero me hace sentido también porque evoca otro momento. Mi infancia, la infancia de mi madre y así para atrás. Entonces, yo creo que incluso, claro, si nos vamos a un lugar más nuevo, independiente de la condición socioeconómica de sus habitantes, puede ser más difícil encontrar lo patrimonial en términos de un edificio. Pero todas esas personas ya traen atrás una mochila llena de valores patrimoniales y culturales que es cosa de que las vuelvan a mirar y activar. Tal cual, así es. Estamos conversando sobre el patrimonio de Valparaíso, estos 20 años, ¿no es cierto?, de la denominación como patrimonio de Valparaíso por parte de la UNESCO, con la doctora en Historia del Arte, con la profesora del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha, Magdalena Dardel. Magdalena, hemos transitado hartas calles de los cerros de Valparaíso, ¿no es cierto?, y también del plan. Y quiero quedarme ahí un segundo antes de entrar en la pregunta. De pronto sentimos que solo el casco histórico de Valparaíso es el patrimonio de Valparaíso. Así como que no, esto es parte del patrimonio. Esta esquina, no sé qué.
la verdad es que es más que eso, ¿no es cierto? Sí. Es la comuna completa, ¿no es cierto? Es toda la zona de Valparaíso que es parte del patrimonio, ¿no? Sí, o sea, claro, la declaratoria es para la protección, porque decíamos que la declaratoria más que un premio es una tarea, una responsabilidad. Como que la UNESCO viene y le pone un sello, una placa. Claro, así. esto tiene que ser especialmente cuidado. Exacto. Pero eso no significa esto tiene que ser especialmente cuidado en desmedro de lo otro, o lo otro no tiene que ser cuidado. Entonces, la idea es que nosotros digamos, ya, en ese perímetro hay, por distintas razones históricas, estéticas, arquitectónicas, un particular valor, que es el que evidencia la UNESCO, pero además tenemos la responsabilidad de reconocer la ciudad completa, porque entendiendo también que ese sector patrimonial, para activarse, tiene que hacerlo a partir de la ciudad completa, en el sentido de que necesitamos, por ejemplo, suficiente capacidad hotelera, que necesitamos suficientes servicios asociados a eso, que funcionen los medios de transporte. Entonces, no solamente es reconocer un perímetro específico, sino que es una tarea para la ciudad completa. También considerar la importancia del comportamiento como ciudadanos de Valparaíso frente a esos potenciales turistas que desean venir a Valparaíso a mirar, a conocer y a reconocer ese patrimonio de Valparaíso, porque de pronto sentimos que muchas veces vienen turistas de otras partes justamente a admirar Valparaíso como patrimonio, pero de pronto la actitud muchas veces deja mucho que desear, ¿no es cierto? Y ahí creo que como medio de comunicación tenemos una responsabilidad importante que inculcar, ¿no es cierto? Que pedirle a los ciudadanos que tengan una cercanía especial con Valparaíso, un cuidado especial para que sean bien atendidos y cuidados también quienes lo vienen a visitar, ¿no? Sí, y no creo que, además de tener que ver con la actitud de ser quizás amables, gentiles, etcétera, sino que también conocer el patrimonio, porque a veces puede ser que un turista, una turista nos pregunte, oye, ¿cómo llego a tal monumento? ¿Dónde está tal calle? ¿Dónde está tal museo? La verdad es que uno no tiene idea. Exacto. Porque aunque es su propia ciudad, nunca ha ido. Entonces creo que también parte de esa responsabilidad o de lo que podemos hacer nosotros como personas que estamos aquí, tiene que ver también con eso. No basta con ser amable o sonriente con el turista, recibirlo con los brazos abiertos, sino que también saber a qué vienen. Oye, Magdalena, bueno, una de las cosas importantes también que vemos de Valparaíso es que su fundación y formación fue realizada también por un proceso migratorio de este último siglo, y que el puerto principal de Chile tenía una parada, y así pudimos darnos cuenta de cómo colonias de distintos lugares de Europa llegaron acá, se establecieron, y junto con ellas también la fe. Congregaciones religiosas de distintas partes del mundo fueron fundando casas, iglesias en Valparaíso, y van realizando y estableciendo también una estética arquitectónica, cultural y también en el fondo cultural, como lo veníamos hablando, importante y súper específica, como el catolicismo en algunos lugares, el protestantismo o los anglicanos, los ortodoxos en algunos lugares. Entonces, ¿cuál es la importancia de este aporte cultural y cómo potenció también el desarrollo de la identidad porteña en este caso? Creo que es muy importante también mirar los edificios religiosos, cualquiera estos sean, incluyendo también los cementerios, como no solamente una expresión cultural, sino como un aporte muy, muy evidente para el valor patrimonial de Valparaíso. Creo que ese es un punto de partida, y esto también es algo que le digo a mis estudiantes, independiente de la religión que uno profese o no, o sea, reconocer el valor cultural, entrar a una iglesia, aunque no sea de mi mismo credo, y reconocer ahí los elementos arquitectónicos, los elementos artísticos que están presentes, ver en qué año fue hecha. Creo que hacer todo eso también es parte del ejercicio de apropiación patrimonial. Y en Valparaíso tenemos muchísimos ejemplos de distintos edificios y cementerios y espacios religiosos que son de un clarísimo valor patrimonial y que hay que seguir cuidando. A propósito de eso, y conectado con la pregunta que hacía el padre, que estamos hablando, ¿cuál podría ser el aporte, en el fondo, que hacen hoy de forma diversa, que puede entregar el rescatar espacios de culto, ¿no es cierto?, en nuestra región de Valparaíso, y especialmente en Valparaíso como patrimonio? Hay muchos ejemplos, lo veníamos conversando recién con el padre, el edificio La Unión aquí al frente es un excelente ejemplo de un uso, de una resignificación que se le da a un edificio que fue de un diario muy tradicional y muy relevante para la historia de Valparaíso, y que hoy es un edificio de uso del obispado, y que lo mantiene no solamente impecable, sino que le da un excelente uso, digamos, desde lo administrativo, porque también tenemos que pensar que
un ejemplo clásico, digamos, de los edificios patrimoniales que están en desuso es transformarlos en centro cultural, museo o algo similar, pero la verdad es que no da, en el caso de Valparaíso, la demanda cultural para todos esos espacios que tenemos que resignificar. Entonces, transformarlo en oficinas, pero cuidándolo, es un excelente ejemplo de cómo podemos volver a habitar ese lugar que ya no se usa como diario, por cualquier motivo que sea, y cómo lo puede usar otra institución también de gran valor y de gran presencia en Valparaíso, en este caso el Obispado. Claro. Pero también hay otros ejemplos directamente, como las restauraciones que han hecho, por ejemplo, la Iglesia de los Sagrados Corazones, que bueno, hoy está escindida del edificio que fue el colegio, pero la iglesia se ha ganado de hecho varios fondos concursables y han hecho un excelente trabajo de restauración y conservación. Lo mismo con la Iglesia Anglicana, que también han hecho un impecable trabajo en torno a sus vitrales, con una investigación muy, muy exhaustiva, y que incluso ahí, no sé si todos los fines de semana, pero con cierta periodicidad, hay conciertos abiertos al público, que también es un tremendo aporte para el patrimonio, para conocer el lugar, pero también para el patrimonio intangible, inmaterial, de ir a escuchar un órgano. Ocupar esos espacios públicos para eso, ¿no? Que es algo que no... Claro, en Valparaíso todavía quedan varias iglesias con órgano, pero ¿cuántas de ellas nos ofrecen conciertos hechos por especialistas, abiertos al espacio, para que podamos escuchar algo que está prácticamente perdido, que quizás ya no tendría mucho sentido usar en la misa diaria, pero hacer un concierto eventualmente con un órgano yo creo que es atractivo para todos. O también potenciar dentro de las mismas iglesias este valor, o un sello que le entregue un atractivo turístico. Por ejemplo, la Iglesia de los Sagrados Corazones, con la remodelación que tuvieron, además atrás se abrió una sala de exposición de los cuadros de Nibili, este pintor de los Sagrados Corazones, sí, y está ahí bien a disposición. Abren en las tardes, pero en el fondo es un espacio que antes no había y que está bien bonito. Sí, claro, y es súper interesante, no solamente desde ese, porque quizás no todos tenemos la obligación de que nos guste algo por ser patrimonial, pero darle un giro también y ver que no solamente lo patrimonial es súper antiguo, sino que también estas pinturas que son más recientes también pueden mirarse desde ese punto de vista. Entonces también yo creo que la invitación es a pensarlo desde esa noción, o pienso también en el ejemplo del espacio La Compañía, que me parece que es un ejemplo súper ilustrativo de cómo un espacio que dejó de usarse con su sentido religioso hoy se activa a través de otras estrategias, que son un aporte para la ciudad, un aporte en específico para el barrio El Almendral, claro, que reconoce el enorme legado de los jesuitas en ese sector, pero que a la vez es más contemporáneo, se enfrenta a las necesidades y a las demandas que tiene la ciudadanía hoy, porque también hay que ser realistas y no, o sea, tener todas las quizás los espacios religiosos hoy rehabilitados en cuanto a espacios religiosos, quizás no tendría tanto sentido hoy, porque no sería sostenible en el tiempo. Entonces, la necesidad de pensar otras estrategias para seguir habitando, usando esos espacios desde su conservación, visibilización, puesta en valor, me parece que es un tremendo aporte. Nos queda mucho por seguir trabajando como ciudadanos, sí, por Valparaíso, ¿no? Sí, nos queda harto, pero también hay que reconocer que nosotros tenemos la responsabilidad en relación a lo que me preguntaba el padre recién. O sea, dejar en mano esto de las autoridades o de los privados es absurdo. Nosotros también tenemos un compromiso ahí que, insisto, y invito también a auditores, auditoras a apropiarse de la noción de patrimonio a partir de las claves que decíamos. O sea, no solamente conservando los espacios a través de estrategias súper simples, sino que también ampliando el concepto de patrimonio que tenemos en nuestra mente, yendo a los negocios locales, usando el transporte tradicional de Valparaíso, formando parte, habitando el patrimonio, yendo a comer a la picá, y que son cosas tan simples y quizás tan cotidianas, pero que quizás no nos damos el tiempo a hacer, y que nos van a permitir que Valparaíso siga siendo la ciudad patrimonial que es, y intentar también sacarla del escenario crítico en el que se encuentra actualmente. Es decir, hay mucho más que hacer que ir a comprar el negocio local. Sí, o sea, no hay que ser utópicos tampoco de decir, si voy todos los días dejo de ir al supermercado. Claro, no. Y también hay una responsabilidad de los públicos, de los privados, hay una responsabilidad de los organismos estatales, pero
no podemos dejarle toda la responsabilidad. Y es un poco como lo que pasa con el reciclaje, ¿no es cierto? Si bien sabemos que la mayor cantidad de responsabilidad proviene de aquellos que producen más basura, nosotros también podemos compostar en casa. Entonces aquí es un poco el mismo ejemplo. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer que quizás en términos de escala no se equiparan a lo que puede hacer la municipalidad, por ejemplo, pero sí saber que estamos dando todo lo que podemos dar para contribuir a una mejor ciudad. Así es un poco como el tema del cambio climático. De pronto son las autoridades las encargadas y no, pues somos todos parte de esto. El patrimonio es lo mismo. Eso. Tenemos que entre todos desarrollarlo. Sí. Bueno, la profesora Magdalena Dardel Coronado, quien es además profesora asociada del Departamento de Artes Integradas, doctora en Historia del Arte, queremos agradecer que hayas venido a compartirnos la información, a ayudarnos a reflexionar en estos 20 años del patrimonio de Valparaíso. Padre Sebastián, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Gracias de todo por la nuestro invitación, auditorio. encantada de conversar con ustedes. Muchas gracias. Compartimos junto a ustedes siempre y esperamos seguir haciéndolo con diferentes entrevistas para abordar diferentes temas importantes para nuestra diócesis y por supuesto para nuestra región y el país. Desde Radio Estela Maris les damos las gracias por la sintonía. Sigan junto a nosotros y también a nuestras redes en conjunto con la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Que estén muy bien. Hasta la próxima.